Estamos a 4 días de la primera elección presidencial de nuestra región, la cual se realizará, por cierto, en Ecuador, país que atrapó la atención mundial en los primeros meses de la pandemia por el desborde del sistema hospitalario en la ciudad de Guayaquil y las terribles imágenes que dieron, por cierto, la vuelta al mundo. La pandemia no se ha ido a ninguna parte, sí llegan las vacunas, por cierto. Según la Universidad Johns Hopkins, Ecuador cuenta con 251.279 contagios y casi 15,000 fallecimientos. Pero vamos a hablar de este tema y de lo que tiene que hacer el gobierno entrante, no importa quién gane, en relación con el sistema de salud, el sistema hospitalario de Ecuador. Y se lo vamos a preguntar a Rodrigo Enríquez, él es investigador de epidemiología y salud pública de la Universidad de las Américas allá en el Ecuador. Gracias por estar conmigo en esta tarde. Bueno, preguntarte cuáles son las preocupaciones de tener una jornada electoral como la del domingo en el contexto de la pandemia. Bienvenido. Gabriela, muchas gracias y un gran saludo. De hecho, una de las primeras preocupaciones es el cómo estas elecciones podrían aumentar el riesgo de exposición y el riesgo de contagios por el hecho de que las personas tienen que ir a votar de manera presencial. A diferencia de otros países, en el caso de Ecuador, el voto es presencial y tiene que ejercerse en los diferentes recintos electorales. Y la otra gran preocupación que tú ya mencionabas es que independientemente de cuál sea el gobierno que gane estas elecciones, tendrá que asumir el gran reto de continuar con el manejo de la pandemia y sobre todo garantizar que hayan un número suficiente de vacunas para la población. Están aumentando los contagios, ya pasó lo peor, han llegado variantes y vacunas. Bueno, en el caso de Ecuador, en este momento estamos viendo un aumento de contagios. En este momento se reporta ya saturación en diferentes servicios de salud, especialmente en unidades de cuidados intensivos. Hay ya listas de espera de personas que desean o necesitan, mejor dicho, ocupar una cama de terapia intensiva. Y por lo tanto el panorama no pinta bien. Probablemente vamos a seguir con un aumento sostenido de contagios en las próximas semanas. Entiendo. ¿Qué recomendaciones ha extendido la comunidad médica para evitar que esta jornada de elecciones no se convierta en una nueva ola que aumente contagios? Bueno, se han tomado algunas precauciones, por ejemplo, el sugerir a la población que asista a votar en horarios diferentes en la mañana y en la tarde, dependiendo del último número de su documento de identidad. También se han adoptado medidas como la realización de pruebas rápidas de antígeno a las personas que van a estar en las juntas receptoras del voto y, por supuesto, el exigir que las personas deben acudir con mascarillas, respetando el distanciamiento interpersonal, llevando su propio esferográfico o bolígrafo para ejercer su voto y tratar de llevar esta jornada en silencio. De esa manera se reduce el riesgo de exposición y por lo tanto el riesgo de contagios. ¿Hay suficiente, medios para comunicar estos, tips prácticos para el votante, en tu opinión? Yo diría que sí, hay una campaña muy intensa, especialmente en redes sociales, y también normalmente antes de estas jornadas hay una capacitación a las personas que van a estar en las juntas de recepción de votos. Eso es una muy buena noticia, sobre todo como están las cosas en relación con el sistema hospitalario que recién describías. Preguntarte entonces, y ya lo mencionábamos al principio ambos, no importa quién gane la elección, la tarea para reforzar el sistema hospitalario que se ha visto desbordado, Ecuador no ha sido el único caso, eso es importante sí señalarlo, pero ¿qué dirías son las 5 principales tareas que hay que hacer para mejorar, modernizar, reformar el sistema hospitalario después de lo que vimos por la pandemia? Bueno, la primera gran tarea es integrar un sistema de salud que está fragmentado. Ecuador tiene por lo menos 5 subsistemas entre públicos y privados que no necesariamente están bien coordinados entre sí. Y ese será un gran reto del próximo gobierno. En segundo lugar, el garantizar que haya financiamiento adecuado y suficiente, porque más bien ha habido una desinversión durante los últimos años en el sector salud.
En tercer lugar, el garantizar que haya un número suficiente de pruebas. Ecuador es uno de los países en donde el precio de las pruebas de PCR para diagnosticar COVID es uno de los más altos del continente y lamentablemente el número de pruebas que se hacen es insuficiente. Tecnologías como las pruebas rápidas de antígeno podrían ayudar a superar esta brecha en el número de pruebas que se hacen. Y lo otro tiene que ver con recuperar la confianza de la ciudadanía en un sistema de salud que en los últimos años, como decíamos, ha estado bastante debilitado. Y lo último es enfrentar este escenario de pandemia con una restricción presupuestaria muy importante. El endeudamiento externo de Ecuador ha crecido mucho en los últimos años y ese también será un gran reto para el próximo gobierno. Bueno, pues ahí están definidas 5 prioridades que le hemos preguntado y agradecemos al doctor Rodrigo Enríquez Trujillo desde Quito que nos las ofrezca. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Encantado, un gusto.